El Leopard 1, un tanque de 40 toneladas de vergüenza alemana, con un blindaje más delgado que el del Tigre de 1943. 70 milímetros de blindaje frontal en un tanque diseñado para enfrentarse a las poderosas armadas soviéticas con sus cañones extremadamente potentes. No es una broma ni un error de los ingenieros. Estos eran los requisitos oficiales del ejército alemán en el año 1956. Para comparar, el famoso Tigre de la Segunda Guerra Mundial tenía 100 milímetros de blindaje frontal. Y habían pasado más de 10 años. Los alemanes parecían haber olvidado todo lo que la guerra les había enseñado y decidieron construir tanques con un nivel de protección propio de los carros medios de 1943. La historia del Leopard 1 comienza con un error de cálculo monumental, que los propios alemanes solo reconocerían 2 décadas después, cuando ya sería demasiado tarde para cambiar algo. Tras la capitulación de Alemania en 1945, los vencedores dividieron el país en zonas de ocupación. Y parecía que el tema de los tanques alemanes estaba cerrado para siempre. Las fábricas de Krupp yacían en ruinas, las oficinas de diseño fueron disueltas y a los propios alemanes se les impuso una estricta prohibición de producir cualquier tipo de armamento. Sin embargo, el mapa político del mundo cambiaba rápidamente, y los antiguos aliados de la coalición antihitleriana comenzaron a mirarse con creciente desconfianza. Ya en la primavera de 1946, Winston Churchill pronunció su famoso discurso de Fulton, en el que declaró que un telón de acero había descendido sobre Europa. El ex primer ministro británico afirmó abiertamente que los rusos solo respetan la fuerza y desprecian la debilidad, especialmente la debilidad militar. Estas palabras se convirtieron en una señal para los países occidentales. Y la preparación para un posible conflicto comenzó casi de inmediato. En 1948, los países de Europa Occidental firmaron el Pacto de Bruselas sobre Defensa Colectiva, y el 4 de abril de 1949 apareció la Alianza del Atlántico Norte. El 23 de mayo del mismo año surgió en el mapa la República Federal de Alemania, que unificó las zonas de ocupación estadounidense, británica y francesa. En respuesta, la Unión Soviética creó la República Democrática Alemana. Y ahora dos Alemanias se miraban a través del alambre de púas. Europa se transformaba rápidamente en un gigantesco campamento militar dividido en dos bloques hostiles. Y ambas partes comprendían perfectamente que el principal instrumento de una futura guerra serían los ejércitos acorazados. Las fuerzas blindadas soviéticas contaban con miles de vehículos, listos para lanzarse hacia el Canal de la Mancha a través de las llanuras de Europa Occidental. Y simplemente no había nada capaz de detener esa avalancha de acero. Los tanques estadounidenses M48 Patton, que constituían la base de las fuerzas blindadas de la Alianza, ya no cumplían con los requisitos modernos y estaban irremediablemente obsoletos. Los europeos necesitaban con urgencia su propio vehículo de combate, capaz de luchar en igualdad de condiciones contra la blindada soviética. Y en 1956 comenzó el desarrollo de un tanque europeo unificado. El papel principal en este proyecto lo desempeñaron los alemanes occidentales, que recientemente habían creado la Bundeswehr, y los franceses, que buscaban restaurar su potencial militar tras la humillación de 1940. Parecía que la unión de dos grandes escuelas de construcción de tanques debía dar como resultado una auténtica obra maestra de la tecnología blindada, una máquina capaz de detener a las hordas soviéticas en los accesos al Rin. Sin embargo, la realidad resultó ser mucho más prosaica, y el proyecto conjunto desde el principio se hundió en interminables disputas y reproches mutuos. A finales de julio de 1956 finalmente se anunciaron los requisitos para el nuevo tanque. Y aquí los alemanes sorprendieron literalmente a todos. Un país que apenas 10 años antes construía fortalezas blindadas pesadas como el Tigre Real, con su blindaje frontal de 150 milímetros, ahora exigía una máquina de no más de 30 toneladas, con un blindaje capaz de proteger únicamente contra cañones automáticos de 20 milímetros. Esto parecía una auténtica locura, ya que los tanques soviéticos estaban armados con cañones de 100 milímetros o más, frente a los cuales dicha protección era completamente inútil.
Los generales alemanes parecían haber decidido que sus tripulaciones no lucharían contra tanques enemigos, sino contra ligeros transportes blindados. El único requisito realmente serio era el armamento en forma de un cañón de 90 milímetros y la protección de la tripulación contra armas de destrucción masiva, lo que en la era nuclear parecía bastante lógico. En 1958 se unieron al programa los italianos, y el trabajo se convirtió definitivamente en un caos, donde cada país criticaba los desarrollos de los demás y promovía sus propias soluciones. Los franceses finalmente abandonaron el proyecto conjunto y se dedicaron a crear su propio tanque, con preferencia y cortesanas, que más tarde recibiría el nombre de AMX-30. Los italianos desaparecieron del programa tan repentinamente como habían aparecido, al darse cuenta de que su industria simplemente no era capaz de competir con la alemana. Así, el ambicioso plan de crear un tanque europeo unificado fracasó, y los alemanes quedaron solos con su extraño pliego de condiciones para una máquina con blindaje de cartón. 3 empresas alemanas recibieron contratos para desarrollar el nuevo tanque, y cada una debía presentar su proyecto para 1959. A las compañías se les asignaron los códigos A, B y C, y detrás de estas designaciones impersonales se ocultaban nombres legendarios de la industria alemana. El grupo A pertenecía a la famosa empresa Porsche, cuyos ingenieros ya durante la guerra habían creado prototipos para el programa de tanques pesados y desarrollado vehículos experimentales con transmisión eléctrica. El grupo B fue asignado al consorcio Rheinmetall, que durante décadas había sido el principal proveedor de sistemas de artillería para el ejército alemán y comprendía perfectamente el armamento de tanques. Pero el tercer participante del concurso provocó una franca perplejidad entre todos los que conocían al menos un poco la historia de la construcción de tanques alemanes. La empresa Borgward, que recibió el código C, durante la guerra se había dedicado a la producción de camiones y pequeñas tanquetas controladas a distancia, utilizadas para transportar explosivos hasta las fortificaciones enemigas. No tenía ninguna experiencia en la creación de tanques de combate completos, y su participación en un concurso tan serio parecía un verdadero misterio. Quizás los funcionarios de la Bundeswehr querían dar una oportunidad a un outsider, o quizás detrás de esta decisión había algunos acuerdos entre bastidores, de los que nunca sabremos nada. Sea como fuere, las 3 empresas recibieron los mismos requisitos técnicos y se pusieron a trabajar, tratando de crear una máquina que se convertiría en la base de las fuerzas blindadas de la nueva Alemania. Porsche y Rheinmetall siguieron el camino probado y presentaron vehículos muy similares, de disposición clásica, con torre giratoria y una tripulación de 4 personas. La principal diferencia entre sus proyectos radicaba en el tipo de suspensión. Los ingenieros de Porsche utilizaron la suspensión tradicional de barras de torsión, que había demostrado su eficacia en numerosos vehículos desde la década de 1930. Los especialistas de Rheinmetall apostaron por una suspensión hidroneumática más moderna, que permitía variar la altura libre al suelo y mejoraba la suavidad de marcha en terrenos accidentados. Ambos proyectos parecían bastante realistas y podían lanzarse a producción en serie en plazos razonables. Sin embargo, la verdadera sensación la produjo el proyecto de la empresa Borgward, que no se parecía a nada visto anteriormente. Los ingenieros de esta compañía crearon un tanque híbrido de ruedas y orugas, con armamento externo y cargador automático. La máquina era tan futurista que parecía un visitante de alguna película de ciencia ficción. El diseño permitía el movimiento tanto sobre orugas en campo traviesa como sobre ruedas en carretera, lo que teóricamente debía proporcionar una versatilidad sin precedentes. La torre, en el sentido tradicional, estaba ausente, y el cañón se colocaba en una instalación especial con ángulos de orientación limitados. Sobre el papel todo parecía revolucionario y prometedor, pero los expertos de la Bundeswehr comprendieron rápidamente que materializar una construcción tan compleja en metal sería prácticamente imposible. Tras un estudio detallado de la documentación presentada, los militares rechazaron el proyecto de Borgward por ser demasiado arriesgado y técnicamente irrealizable con el nivel tecnológico existente. A Porsche y Rheinmetall se les encargó la construcción de